Muy bien, buenas tardes. Perfecto. Vamos a iniciar. Agradezco mucho la oportunidad que me han brindado para compartir este conocimiento y para dar esta conferencia. Reitero, no tengo conflicto de intereses al dar esta ponencia. Bueno, muy bien, vamos a empezar. Agradezco mucho el esfuerzo de todos. Sé que algunos todavía están en horario de trabajo. Gracias por estar presentes. Algunos otros ya están en sus casas, ya deberían de estar descansando y están ocupando su tiempo en esto. Entonces, también mi agradecimiento. Bueno, soy Ulises Jiménez Correa. Soy psicólogo e investigador. Trabajo en la Clínica de Trastornos de Sueño de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Todos nosotros estamos siendo de alguna manera sorprendidos por una pandemia. Una pandemia que pues de repente o de una manera inesperada nos enfrenta ante situaciones como estas. Quiero compartirles esta imagen de un cartel que se encuentra pegado más o menos a 30 metros de distancia de mi casa, en donde podemos ver claramente que, pues bueno, vivo dentro de una zona de alto riesgo de contagio de coronavirus. Entonces, bueno, este tipo de información justo es un muy buen ejemplo de cómo nos estamos sintiendo todos en mayor o menor medida. Un poquito inseguros, un poquito amenazados, un poquito con incertidumbre, pero bueno, en el mundo todos estamos así en este momento y justamente algo que no puede escapar a este tipo de situaciones es nuestro dormir. Es esperado que pues nuestro dormir se vea alterado. Y aquí la pregunta es, bueno, ¿se podrá dormir bien en esta época de pandemia? ¿Se podrá dormir de la mejor manera posible durante esta época de cuarentena? Pues digamos que sí hay manera de hacerlo lo mejor posible. Vamos a platicar acerca de algunos aspectos o factores relacionados o que relacionan la pandemia con algunos síntomas de trastornos de sueño. Después les voy a compartir algunos datos preliminares que hemos obtenido al aplicar un cuestionario que evaluó hábitos y síntomas de trastornos de sueño durante la pandemia. Y vamos a terminar esta conferencia hablando sobre algunos consejos prácticos para poder dormir mejor. Quiero mencionar que mucha de la información que tengo aquí se basa en lo que da la Fundación Nacional del Sueño de los Estados Unidos. Bueno, actualmente esta pandemia nos tiene en una situación bastante complicada, en el sentido de que hay inestabilidad en todos los sentidos. Desde un punto de vista mundial, pues bueno, tenemos preocupaciones, va a haber una recesión económica en todo el planeta, algunas otras preocupaciones que nos pueden abrazar en este momento es si es que los sistemas locales de salud pues van a poder con esta situación. En ese sentido, pues hay mayor o menor incertidumbre, pero lo que nos dicen las noticias es que hay países que han tenido muchas dificultades para poder controlar esta pandemia. En términos personales, bueno, pues vean algunas de las principales preocupaciones que podríamos tener están relacionadas con nuestra propia salud.
¿Será que nos podríamos enfermar? ¿Será que vamos a enfermar a alguien más? ¿Será que vamos a seguir teniendo empleo? Entonces, todo ese tipo de cosas vienen a, pues a generar ese tipo de emociones negativas, esa inestabilidad emocional. Estamos hablando de un problema, de una pandemia que llegó de una manera rápida. Algunos, pues, podríamos haber estado siguiendo las noticias de lo que pasaba en China, pero quizás no teníamos esa idea tan clara de que tarde o temprano iba a llegar y nos iba a arropar. Sin embargo, bueno, aunque la información que nos han dado las autoridades generalmente es que esto es un problema pasajero, pues mucha gente lo está dudando, porque yo les diría, al menos aquí en México ya llevamos un par de meses con esto, y pues si sea pasajera, pues también ya está tardando un poco en pasar, pero bueno, pues tenemos que soportar esto. Vean qué interesante que el principal mensaje que nos están mandando para controlar la pandemia tiene que ver con quedarnos dentro de nuestra casa. Quedarnos dentro de nuestra casa, pues tiene que ver con, desde el punto de vista de la psicología, con que la gente está asumiendo actitudes en relación a esto. Técnicamente hablando, les llamamos estilos de afrontamiento que pueden ser funcionales o pueden ser disfuncionales. Básicamente, dentro de esas actitudes disfuncionales respecto al problema de la pandemia, pues hay gente que considera que esto es una mentira. Hay quienes apoyan esa teoría de la conspiración, que es una cosa que los gobiernos están poniendo de acuerdo. Y bueno, vean el resultado, emocionalmente hablando, el resultado son emociones como el enojo, como la frustración. Hay mucha gente que está manejando este tipo de emociones respecto a la pandemia. En otro sentido, también hay quienes se sienten amenazados en su integridad y bueno, pues eso nos va a generar emociones como el miedo, que vamos a estar ansiosos, vamos a tener ánimo depresivo. ¿Qué mejor que asumir una actitud funcional en este sentido? Y bueno, pues vale la pena seguir las medidas de cuidado para que eso pues colabore dándonos cierta tranquilidad. Dice aquí, ¿por qué es importante dormir? ¿Por qué es importante dormir en este contexto de la pandemia? Bueno, hay mucha información en la literatura científica que nos permite afirmar que el sueño es básico para la salud física. También el sueño nos va a ayudar en este sentido a tener un buen funcionamiento del sistema inmunológico. En otro sentido, también dormir adecuadamente es algo que nos va a permitir preservar nuestra salud mental. Dormir bien nos puede ayudar a controlar el estrés y ese ánimo depresivo y ansioso que es bastante frecuente en esta época. Estar confinados o estar en cuarentena en nuestras casas es algo que nos ha dañado nuestras estructuras, nuestra organización de la vida diaria. Se han perdido esas estructuras básicamente por el tema del distanciamiento social. Si tenemos cierre de escuelas, cierre de trabajos, de gimnasios, etcétera, etcétera, y nos hemos visto obligados a trabajar en casa y a hacer todo en casa, permanecer, eh, permanecer las 24 horas dentro de nuestra casa, pues bueno, esto nos va a generar complicaciones de todo tipo. Una de esas principales complicaciones tiene que ver con que nos debemos adaptar a nuestros nuevos horarios o quizás a la pérdida de horarios que ya teníamos
tenemos que adaptarnos también a una nueva interacción familiar, en el sentido de que todos estábamos acostumbrados a que cada quien estaba en su trabajo, en la escuela, todos teníamos nuestras cosas que hacer, pero bueno, ahora todos tenemos que convivir las 24 horas dentro de nuestra casa, apartamento, donde vivamos. Y esto ha traído como consecuencia que actualmente nuestros principales papeles durante las 24 horas pues se mantienen activos. Las 24 horas estamos conviviendo con la pareja, estamos conviviendo con nuestros hijos, tenemos que trabajar como profesores. Veo que se ha perdido el audio. Eso es excelente. Tenemos que trabajar como profesores, tenemos que hacer home office. Entonces, bueno, todo esto ha traído una necesidad importante de adaptación y, por supuesto, estas semanas de cuarentena hemos ¿Me escuchan? Algo que quiero mencionar es que se han perdido nuestros sincronizadores o ritmos biológicos. Eh, Esas actividades como dejarlo llegar al terminado, salir, acudir a eventos los viernes, o ir al gimnasio. Todos estos indicadores, se han perdido. Luego entonces, también tendríamos que hablar de los sincronizadores ambientales, de los ritmos biológicos. Quienes estamos en cuarentena, bueno, pues tenemos poca iluminación natural durante el día o mucho menos en comparación a la que nos exponíamos antes de la cuarentena. Esto también nos enfrenta a una disminución del ruido ambiental y entre las alteraciones respecto a los sincronizadores sociales y los sincronizadores ambientales, la principal consecuencia es que nos estamos levantando tarde, se está presentando un atraso en la fase de sueño. Algunas personas también tienen dificultad con el inicio del sueño primordialmente, estarían presentando insomnio de inicio y algunos otros pacientes están presentando un incremento del tiempo de sueño. Cualquiera de estas situaciones lo que pudiera estar provocando durante el día es un poquito de mareo al levantarse, ánimo irritable, depresivo, problemas de atención. En ese sentido, desde el punto de vista del estado de ánimo, pues bueno, las preocupaciones más frecuentes tienen que ver con el miedo al contagio, el miedo a contagiar a otras personas, quizás los adultos mayores con los que vivimos, la pareja, los hijos, si tenemos algún familiar con comorbilidades que los pongan en alto riesgo de contagio y de complicarse. También están presentes las preocupaciones por otros problemas previos, problemas de orden económico, quizás la pérdida del empleo, deudas. Pero vean, aquí hay un tema muy interesante. Mucha gente está preocupada porque ya anteriormente tenía algún trastorno del sueño. Eso es muy importante de mencionar. ¿Por qué razón? Porque justamente las principales personas que están teniendo problemas con los trastornos de sueño, primordialmente insomnio, tiene que ver con aquellos que ya padecían previamente alguna de estas comorbilidades.
Entonces, bueno, pues estamos teniendo incertidumbre, no sabemos qué viene en el futuro, no tenemos una idea clara, eso nos pone ansiosos, pero también ahí viene un tema que son las ideas repetitivas o el pensamiento rumiante, lo cual cuando está presente al acostarnos va a ser una de las principales causas del insomnio inicial. Y entonces, bueno, pues estamos acostados pensando qué tanto durará la pandemia, si es que los sistemas de salud van a poder con este problema, cuándo nos vamos a recuperar económicamente y este tema. Regresó el insomnio, otra vez no puedo dormir, yo ya estaba descansando mejor, volví a perder el control. Es muy importante mencionar todas estas ideas repetitivas que tenemos cuando estamos acostados, justo son una de las principales causas que no nos van a permitir el inicio del sueño. ¿Qué sucede? Bueno, pues se agrega el ánimo depresivo, principalmente provocado porque estamos en una situación de aislamiento social, es muy importante mencionar, y a esto se vienen a agregar temas como tener algún familiar contagiado, quizás hospitalizado, o probablemente ya hubo algún fallecimiento dentro de la familia relacionado con coronavirus. Bueno. Hay otros factores asociados a esta problemática. El estrés familiar, el estrés laboral. Saben, todos nos hemos enfrentado a la situación de que por esta cuarentena, pues no hay, pues seguramente no hay o no habrá vacaciones. Ni hubo vacaciones en Semana Santa, ni habrá vacaciones en verano. Y bueno, pues estamos aislados socialmente. No vemos a nuestros compañeros de trabajo, no vemos a nuestros amigos, no estamos en contacto con nuestros compañeros de escuela. Hay quienes, por el tema de la cuarentena, están pasando demasiado tiempo en casa. Una de las preguntas que hábitos está pasando la gente dentro de sus casas durante el periodo de cuarentena, y el promedio está en 22 horas y media, algo así. Entonces, imagínense estar encerrados 22 horas y media, quizás en una casa, si es que afortunadamente tiene un patio o algún espacio abierto, pero estar 22 horas encerrado en un apartamento, eso sí es bastante complicado. Eso tiene que ver con el estrés. Pero ¿qué tal cuando estamos manteniendo nuestras actividades laborales, lo que ahora se dice home office? Entonces, bueno, trabajar en casa, pero en paralelo, cuidar hijos, ayudarles a atender sus labores escolares, en paralelo atender las actividades o los requerimientos que implique el aseo de la casa, por ejemplo, preparar alimentos. Todo esto en su conjunto genera un estrés muy, muy importante que también va a formar parte de aquello que no nos va a dejar dormir. Hay otro tema muy interesante que debemos de considerar. Nuestro dormir también es modulado por la estimulación luminosa. Bueno, primordialmente es modulado por la estimulación luminosa. Y entonces, recientemente me encontré el término o el acrónimo ALAN, que se refiere Artificial Light at Night, luz artificial durante la noche. Y es que lo que estamos viviendo actualmente nos ha obligado a hacer un uso excesivo de aparatos que nos van a, pues que nos van a estimular con luz artificial. Los teléfonos celulares, estamos revisando noticias en el televisor, estamos en videoconferencias, estamos viendo series en la televisión, en la computadora, o quizás trabajamos en casa, pero vean cómo estamos teniendo también un exceso de tiempo de trabajo con dispositivos electrónicos. Todo esto primordialmente promueve el aislamiento
el exceso de la exposición a la luz artificial, sobre todo en la noche, pues es uno de los principales factores que también están deteriorando la calidad en el dormir. Se agregan factores como la fatiga relacionada con el estrés, que, bueno, nos va a estar dando síntomas de dolores de cabeza, vamos a tener olvidos, podrían presentarse problemas de orden digestivo, por supuesto, cansancio, y vean, la falta de motivación se está convirtiendo en algo frecuente durante esta cuarentena. Bueno, ya hablamos de algunos aspectos que nos permiten contextualizar cómo estamos durmiendo durante la cuarentena y básicamente cuáles son los factores causales de esto. Recientemente, junto con el doctor Andrés Marín de Medellín, Colombia, diseminamos en toda Latinoamérica un formulario de Google que tiene por objetivo recabar algunos datos sobre los hábitos del dormir y los síntomas de los trastornos de sueño que estamos presentando todos en este periodo de cuarentena. Entonces, bueno, les comparto unos pocos datos preliminares, pero quiero compartirles que un poco menos, hemos recibido respuesta de casi 5,000 personas, lo cual está muy bien. Casi 25% de la muestra fue del sexo masculino, quiere decir que como que no le dedicamos tiempo a contestar encuestas, o tanto tiempo a contestar encuestas respecto al sexo femenino. Pero bueno, participó gente, nos dieron respuesta gente de países desde Argentina hasta México. Entonces tenemos muy buena tasa de respuesta y 91% de esa muestra nos comentó que se encontraba en cuarentena. Bueno, ¿qué nos dijeron respecto al dormir ese 91%? Fíjense cómo en promedio reportaban un tiempo subjetivo de sueño de 7 horas con 7.14 horas. Entonces, si vemos el promedio, quizás aquí pues no nos podría llamar mucho la atención. Uno diría dormir 7 horas en promedio por noche, pues la verdad es que no está mal. Pero si vemos los extremos, aquí viene algo interesante. 22.7% de la muestra estaba durmiendo menos de 5.5 horas. Entonces, vean, un poco más de la quinta parte de la muestra está teniendo una disminución muy importante del tiempo subjetivo de sueño. Pero acá tenemos la otra. 16.2% de la muestra estaban durmiendo más de 8 horas y media. Entonces, tan malo es una deficiencia de sueño como también un exceso del tiempo de sueño. Ese es uno de los primeros hallazgos. Siguiente tema. 46.6% de la muestra nos reportó que tuvo una disminución del tiempo subjetivo de sueño desde que está en cuarentena. Y 25.6% de la muestra nos reportó que tuvo un incremento del tiempo subjetivo de sueño. Entonces, como podemos ver, solamente 26.6% de la muestra no reportó cambios. Esto es muy importante. Solo una cuarta parte de la muestra mantuvo su tiempo subjetivo de sueño, pero los demás sí sufrieron una alteración. Al comparar la calidad o cómo determina la gente la calidad subjetiva de su sueño, encontramos una disminución estadísticamente significativa al comparar la calidad subjetiva del sueño antes de que iniciara la cuarentena respecto al tiempo de cuarentena. Aproximadamente de considerar que tenían una calidad subjetiva de sueño de 7.7 sobre 10, pues ya durante el periodo de cuarentena la gente está reportando una calidad de sueño de 5 sobre 10. Entonces, aquí tenemos un impacto importante. La muestra estudiada también reportó que en promedio
estaban teniendo cansancio diurno durante 3.75 días a la semana. Sin embargo, 52.9% de la muestra reportó cansancio más de 2 días a la semana. Entonces, vean, más de la mitad de la muestra se está reportando cansada a un nivel clínicamente significativo. Y bueno, por otro lado, la somnolencia diurna fue reportada en promedio 3.74 días por semana y vean, 58.6% de la muestra reportó tener somnolencia diurna más de 2 días a la semana. Entonces, bueno, ¿por qué este criterio de 2 días a la semana? Tenemos que recordar que los criterios de diagnóstico para los síntomas de trastornos del sueño, por ejemplo, en el caso de insomnio, justamente preguntan sobre el insomnio de inicio, de continuidad o el despertar prematuro que se presenten al menos 2 noches por semana. Entonces, si nos guiamos por ese criterio, pues podemos observar que más de la mitad de la muestra estudiada está presentando estos síntomas diurnos, consecuencia de las alteraciones en la duración de su sueño. ¿Es importante dormir bien? Bueno, sí, considerando que el sueño es un proceso biológico crítico y es indispensable para conservar nuestra salud mental. Entonces, bueno, en términos generales, dormir bien nos puede ayudar para conservar nuestro estado de salud, fortalece nuestro sistema inmune. Dicho sea de paso, se ha reportado que dormir mejora nuestro funcionamiento cerebral desde diferentes puntos de vista, si se evalúa pensamiento complejo, algunas funciones ejecutivas, algunos tipos de memoria en específico, la planeación de la conducta, el aprendizaje, pero también dormir bien nos ayuda a adaptarnos mejor. Y eso puede ser muy importante ahora que tenemos mayor necesidad de adaptación en este periodo de cuarentena. Dormir bien nos ayudará a mejorar el estado de ánimo, estaremos de mucho mejor ánimo, además de que disminuyen los síntomas de depresión, pues bueno, por diferentes protocolos, pues se ha determinado que el dormir mal está relacionado con problemas de ansiedad, con el trastorno bipolar, con trastorno de estrés postraumático. Entonces, definitivamente, pues bueno, no queda duda que vale la pena intentar dormir bien en este periodo de cuarentena. ¿Cómo vamos a intervenir para tratar de dormir mejor? Tenemos que retomar el hecho de que nuestra calidad de sueño también va a depender de nuestros horarios, del entrenamiento que le demos a nuestro cerebro para poder reconocer que hay horarios para dormir. Y entonces, en este sentido, es muy importante ajustar horarios y rutinas. Tenemos que recuperar esa estructura que les decía que se ha perdido. Entonces, bueno, tener horarios estables nos va a ayudar a tener una sensación de normalidad, aunque en realidad estemos en tiempos de incertidumbre. Y bueno, va a ser mucho más fácil mantener un ritmo de sueño adecuado. Por lo tanto, indispensable levantarse temprano, ya sea usando despertadores o alarmas, pero todos los días levantarse a la misma hora y temprano es muy importante. Hablábamos del desfasamiento de fase de sueño. Ahora que he estado atendiendo a algunos pacientes vía electrónica, pues bueno, hay quienes se levantan a desayunar a las 2 de la tarde. Entonces, justamente levantarse tarde, pues hace que disminuya la necesidad de sueño en un horario adecuado en la noche. Es muy importante determinar o dejarnos un espacio de relajación antes de ir a la cama. Entonces, bueno, relajarse antes de dormir, quizás tener alguna rutina como leer,
hacer un poquito de estiramiento, quizás practicar un poco de meditación, técnicas de relajación antes de ir a la cama nos pueden ayudar con ese inicio del sueño. Cuestiones conductuales como ponerse la pijama, el cepillado de los dientes, hábito de higiene antes de dormir, contribuyen con este buen inicio del sueño. Es decir, hay que ser estables y hay que tener una rutina para prepararnos para dormir. Y del mismo modo que en la mañana, pues también debemos de tener un horario estable para ir a la cama, para apagar las luces y acostarse. La estabilidad en horarios es una de las mejores estrategias para regularizar nuestro ciclo de sueño, para disminuir la dificultad para empezar a dormir, para disminuir los despertares y para dormir en un horario adecuado. Adicionalmente, bueno, durante el día tenemos que incorporar actividades que nos indiquen el paso del tiempo. Si estamos en casa, acostados todo el día, nos levantamos tarde, pues bueno, ya no tenemos oportunidad de levantarnos temprano, de hacer ejercicio, de desayunar en un horario adecuado, de establecer horarios de trabajo. Entonces, justamente tenemos que poner atención en esos indicadores del paso del tiempo. Otro tema que vale la pena mencionar es que ahora que estamos en cuarentena, podríamos vernos en la tentación de descuidar nuestro arreglo personal. Entonces, bueno, como ya no vemos a los amigos, como ya no vamos al trabajo, pues hay quienes estamos cayendo en la tentación de dejar de rasurarnos, no bañarnos diario, no usar ropa adecuada para salir a la calle. Entonces, la pijama se está usando durante todo el día, la gente ya no se está peinando, ya no se está rasurando. Todo esto, perder el cuidado en nuestra higiene y arreglo personal, simple y sencillamente, pues son reflejo de que estamos cayendo en un poco de desinterés que podría acercarnos más a la depresión. Entonces, no, independientemente de que estemos en casa, hay que cuidar nuestro arreglo, nuestra higiene, para que eso nos permita mantenernos en buenos puntos, estar activos, estar contentos, estar de buen ánimo, tener la posibilidad de conectarnos en cualquier momento para una videoconferencia. Otro tema que vale la pena mencionar es que se tienen que conservar horarios estables también para consumir los alimentos. Quien se está levantando tarde, pues ya les decía, hay quienes están desayunando a las 2 de la tarde, quizás están comiendo a las 7, 9 de la noche, están dejando de cenar o a veces están cenando a las 3, 4 de la mañana. Entonces, no, si nos vamos a levantar temprano, la indicación es hacer un poco de ejercicio, desayunar y cuidar los horarios que se tengan habitualmente para tomar los alimentos en cada uno de nuestros países. Y bueno, por supuesto, dejar horarios específicos para el trabajo y para el ejercicio. Quienes somos un poco adictos al trabajo, también estamos cayendo en la situación de que queremos sacar todos los compromisos laborales pronto, lo antes posible. Estamos presionados, queremos conservar el empleo y bueno, pues lo que termina sucediendo es que pasamos horas frente a un monitor, a veces 12 o más horas al día y bueno, pues eso tampoco está bien. Por supuesto, si tenemos horarios estables para hacer ejercicio, eso nos va a ayudar muchísimo. Aquí la principal recomendación tendría que ver con hacer ejercicio por la mañana levantándonos. Otras indicaciones prácticas. Bueno, la recámara solamente es para dormir y para el sexo. Entonces, bueno, no hay mejor recomendación práctica que mandar a los niños a dormir temprano, ¿verdad? Pero llevarse la laptop a la cama, llevarse la libreta, estar haciendo llamadas en la recámara, ocupar la recámara como oficina, eso es algo que no debemos hacer porque pues simple y sencillamente pues esa no es la función de la recámara. Algo que nos puede ayudar con el inicio del sueño
es que quizás en caso de tener dificultad para empezar a dormir, hay que levantarse, hay que salir de la recámara y hacer algo aburrido. Una de las recomendaciones podría ser regresar a la cama, pues cuando uno ya vuelva a tener sueño. Sin embargo, desde mi experiencia clínica, algo que da mejores resultados es practicar técnicas de relajación antes de acostarse. Eso es muy, muy importante. Entonces, bueno, pues si además de eso cuidamos que nuestra cama sea cómoda, que las almohadas sean cómodas, que se cambien las sábanas frecuentemente, pues vamos a tener una recámara adecuada para dormir. Claro, tenemos que ser conscientes en el sentido de que quienes se están pasando la cuarentena en un apartamento, muchas veces solo tienen la recámara y la recámara funciona como oficina, como parte de la sala. Entonces, bueno, en este sentido, lo importante es ocupar la cama únicamente para dormir. Bueno, hablábamos hace un momento acerca de que la iluminación natural, la luz ambiental, pues bueno, va a ser uno de los principales sincronizadores biológicos de nuestro ritmo sueño-vigilia. Entonces, aquí una indicación muy importante para dormir mejor es que durante el día debemos de exponernos lo más que se pueda a la luz natural. Abrir las cortinas de nuestra recámara, de nuestra sala, pero permitir que toda la luz posible entre por nuestras ventanas durante la mañana y la tarde es algo que nos va a ayudar muchísimo a estar de mejor ánimo y a estar más despiertos durante el día para que en la noche podamos dormir adecuadamente. En ese sentido, ya decíamos anteriormente que es necesario hacer un uso racional de los dispositivos electrónicos. Vamos a limitar la exposición a la luz azul que emiten los celulares, las tabletas, las computadoras. Y aquí la recomendación es que todos los dispositivos electrónicos se deberían de apagar desde una hora antes de ir a la cama. Una de las principales complicaciones, uno de los principales causantes del insomnio en esta época de cuarentena es que se está haciendo de manera, vamos a decir, equivocada. En el sentido de que tenemos pacientes que están durmiendo siestas de 1, 2, a veces 3 horas después de las 6 de la tarde. Esto como consecuencia de que no han dormido bien en la noche. Sin embargo, debemos aclarar que la siesta no es que esté prohibida, pero sí debe de ser limitada a no más de 20 minutos y se debe de llevar a cabo temprano. ¿Por qué? Porque esta siesta breve nos va a permitir descansar, pero no va a permitir que entremos en el periodo de sueño profundo. Y por otro lado, si se lleva a cabo de manera temprana, estamos dando tiempo suficiente para que en el horario que se acueste uno a dormir en la noche, se haya acumulado nuevamente la necesidad de dormir. Durante el día es importante mantenerse activo, salir a caminar, por supuesto, manteniendo una sana distancia, o tener actividad física en casa o en el apartamento. Podrían implementarse a 30 minutos por la tarde, quizás buscar alternativas como tomar clases virtuales de acondicionamiento físico. Muy bien. Para terminar, el aspecto emocional muchas veces puede interrumpirnos la, este, el inicio del sueño. Y esas emociones, principalmente negativas, pues nos están llegando principalmente pues por las noticias. Estamos siendo bombardeados
de malas noticias a través de dispositivos electrónicos que tenemos en la mano casi las 24 horas. Entonces, indispensable evitar las noticias durante el desayuno y sobre todo durante la cena, y limitar el tiempo que estamos accediendo a este tipo de información. Sí debemos informarnos, pero no en exceso, nunca en la noche, no en la mañana. También es importante que busquemos noticias que sean emocionalmente positivas, pero sean positivas o sean negativas, siempre debemos de asegurarnos que la fuente de las noticias sea confiable, porque mucho de la información que nos está llegando también es falsa. Entonces, solamente, la desinformación solamente viene a complicar todo. Vale la pena usar la tecnología para mantenernos en contacto con los seres queridos. Las videoconferencias, este tipo de estrategias que estamos ocupando ahora para el seminario, son muy importantes para que también tengamos oportunidad de ver a nuestros familiares, de platicar, sí, de nuestras preocupaciones, pero también platicar de las cosas emocionalmente positivas. Eso es algo básico. Y bueno, ya les decía, limitar el acceso a noticias, limitar el uso de redes sociales. Actualmente el Internet se ha vuelto inestable en gran medida porque todo mundo estamos pegados en estos sistemas todo el día. Debemos de cuidar el tema de nuestra alimentación, el consumo de bebidas, incluso si tenemos un problema de dependencia, hay que poner mucha atención en nuestros patrones de consumo de sustancias. Hay quienes están incrementando su consumo de alcohol en la noche para poder dormir. Hay otros que están incrementando su consumo de cigarrillos, de tabaco, de marihuana. El exceso de café se está convirtiendo en un problema, y quienes ya tenían adicciones están consumiendo más, con mayor frecuencia. Entonces, todo esto pues viene a complicar muchísimo la calidad de sueño, por supuesto. Es muy común que la gente acostumbremos a tomar alguna bebida alcohólica en la noche para tratar de dormir mejor. Y si se hace de manera ocasional, quizás no tiene problema si es una dosis baja. Pero de eso a tomar varias unidades de bebidas alcohólicas antes de dormir, o tomar hasta altas horas de la noche, fumar en la recámara, pasar todo el día tomando café o bebidas con cafeína, o iniciar en el consumo de drogas para tratar de dormir o para tratar de estar más despierto durante el día, pues solamente nos estamos metiendo en un problema. Consideraciones generales, ya para terminar: si es que tenemos alguna enfermedad crónica, pues vale la pena que tengamos muy buen contacto con los médicos que nos ayudan a llevar el control de estas situaciones. Eso es indispensable. Enfermedades de todo tipo, bueno, pues cualquiera las podríamos padecer actualmente o quizás más adelante, pero si ya tenemos una condición en este momento, pues sí vale la pena mantener contacto con nuestros médicos para ver qué recomendaciones específicas nos dan. Y el último punto: evitar la automedicación. Esto puede variar un poco dependiendo de cada país. Les comparto que en México, una de las principales causas del insomnio es por un consumo inadecuado de psicofármacos que son básicamente ocupados para inducir el sueño, pero justo un consumo inadecuado en cuanto a frecuencia y en cuanto a dosis, pues van a llevar a una pérdida del efecto terapéutico y después a síntomas de abstinencia. Entonces, mucho cuidado con esto. Por eso es importante mantener buena comunicación con los médicos y con los especialistas que estemos viendo. Agradezco muchísimo su atención, y aquí está mi correo electrónico por si fuera necesario establecer alguna comunicación. Me han hecho llegar algunas preguntas, bueno, no son algunas, son muchísimas.
Entonces, vamos a darnos tiempo a responder a 2 o 3 de ellas. Me están preguntando sobre el estudio de hábitos de sueño. Les comparto que apenas estamos en el periodo de análisis de datos, entonces, en cuanto la referencia para que puedan acceder a él, pero aprovecho para agradecerle a todos los que hayan contestado la encuesta. Preguntan aquí si aconsejo algún tipo de entrenamiento cognitivo para mejorar el sueño. Bueno, las técnicas como imaginación guiada dan muy buenos resultados y también el, el mindfulness, la atención plena, también da muy buenos resultados para poder inducir el sueño. Dice aquí que hay muchos aparatos en el mercado como gafas con luminosidad y aplicaciones de celular para dormir, que si esto podría ayudar a mejorar la calidad en el sueño. En mi experiencia, no tendría manera o no tendría datos para poder recomendar alguno, para recomendar esto en el sentido de que pudieran ayudar. Gafas para dormir, pues yo diría mejor estar con la luz apagada desde una media hora, cuando menos antes de acostarse. Eso es algo muy, muy importante para limitar la estimulación luminosa durante la noche y pues eso por supuesto que nos va a ayudar a producir melatonina y esto tiene mucho que ver con el inicio del sueño. Y para terminar, preguntan aquí que si el incremento en el consumo de bebidas alcohólicas es un factor relevante para el empeoramiento de la calidad del sueño. Bueno, pues quienes trabajan en el ámbito de la medicina o quienes están más específicamente en el ámbito de la farmacología hablan del concepto de dosis. Entonces, quizás tomar una bebida alcohólica en la noche podría ayudarnos a empezar a dormir, pero dependiendo de la cantidad que hayamos tomado, pues después viene el incremento de la necesidad para orinar en la noche, eso nos va a fracturar el sueño y entonces ahí ya puede venir un síntoma de insomnio de continuidad. Y si la dosis fue mayor, pues bueno, después la resaca, pues eso simple y sencillamente nos va a provocar despertares durante la madrugada con una cefalea intensa, con náuseas, y todo esto va a terminar por estropear esa noche que quizás empezó bien, pero bueno, terminará muy, muy mal. Bueno, creo que estamos en tiempo. Me van a hacer llegar mucho más preguntas. Quiero agradecer, reitero mi agradecimiento por haberme permitido compartir esta conferencia, parte de mi experiencia profesional. Pues quedan todos con mi dirección electrónica para establecer algún contacto si es necesario. Muchas gracias a todos por su atención. Muy buenas noches.